Qué gusto estar reunidos este día tan especial para nosotros los que creemos en Cristo. Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor para que sea Él el que nos hable, para que sea Él el que traiga esta palabra a nuestras vidas. Amado Padre Celestial, en esta noche te agradecemos, Dios, por la bendición de tu palabra, por la oportunidad, Señor, de conocer más de ti, por la bendición, Señor, de saber que tomaste la iniciativa para venir y traer salvación a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque es lo que tú has hecho. No es nuestra obra humana, sino es lo que tú has hecho, Señor, en la historia, en el mundo y en nuestras vidas. Gracias, Padre, y te pido que esta palabra, Señor, que tú traes a nosotros, nos dé sabiduría y entendimiento para ponerla por obra y dar fruto abundante en tu presencia. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versos del 8 al 14. Voy a dar lectura, hermanos, a lo que nos dice este pasaje, esta palabra. Lucas capítulo 2, versos del 8 al 14. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El Evangelio de hoy, hermanos, nos habla de tres hechos sobrenaturales, impactantes, extraordinarios, fuera de lo común. Cosas que nunca habían ocurrido y que nunca más volverían a ocurrir. El primero de estos hechos es que los ángeles, los mensajeros de Dios, Dios no usó en esta ocasión para dar el aviso a los pastores, no usó a un profeta, sino que Dios decidió hablarle a este grupo de pastores. Dios decidió hablarles a través de un ángel. La palabra ángel significa mensajero. Y entonces Dios decidió mandar a los ángeles, a sus mensajeros, a llevar este mensaje a los pastores que estaban, dice aquí la Escritura, cuidando sus rebaños. ¿Se imaginan qué impactante para estos pastores el ver que un ser celestial se les apareciera en medio de la vigilia de la noche, es decir, en la madrugada? Por eso el ángel del Señor lo primero que les dice: no temáis. Porque naturalmente que los pastores
tuvieron temor ante un hecho como estos, sobrenatural, único, distinto. Pocas veces en la Escritura encontraremos momentos donde los ángeles interactúan con los humanos. Pocas veces. Y esta es una de ellas. Pues no era menor la razón, no era poco el motivo, sino que estos ángeles traían un mensaje muy especial. Pero además de la importancia del mensaje, que ahorita vamos a enfocarnos en el mensaje, no solo fue uno o dos ángeles los que llegaron a anunciar estas buenas nuevas a los pastores, sino que una vez que anuncian estas buenas nuevas, ¿qué creen que pasó? Todavía, por si hubiese sido poco, que Dios envió a sus ángeles para anunciar este mensaje. Vean lo que dice el verso 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Estaba aquel ángel hablando con los pastores, anunciándoles la llegada del Salvador, y repentinamente, dice la Escritura, repentinamente se abrieron los cielos y les fue permitido a los pastores ver con ojos humanos lo que acontece en el mundo espiritual. Hermanos, nuestros ojos no pueden ver lo que ocurre en el mundo espiritual. Ahí se les fue permitido ver. Y ellos fueron testigos de cómo los cielos se abrieron y mostraron un hecho sumamente impresionante. Voy a leer textualmente para no equivocarme. Una multitud de huestes celestiales. Cuando hablamos de huestes celestiales, hablamos de miles de ángeles. Una hueste son miles de ángeles. Pero aquí dice multitud de huestes celestiales. Probablemente el coro celestial consistía en millones de ángeles, cantando al unísono, uniendo sus voces angélicas. Hermoso. Gloria a Dios en las alturas. Es impresionante. Lo que vemos aquí, hermanos, es impresionante. Y cómo no, así tenía que ser. Se trataba nada más ni nada menos que de anunciar la llegada del Mesías al mundo. Se trataba de anunciar la llegada del Salvador, del Redentor, de aquel que vino a romper las cadenas de la muerte y del pecado, de las tinieblas, a vencer el reino de tinieblas. Tenía que haber una gran celebración. No era para menos. Si usted ha tenido la oportunidad algún día de escuchar estos coros navideños antiguos, hay un coro muy bonito que dice: se oye un son en alta esfera y en el cielo gloria a Dios. Al mortal paz en la tierra, canta la celeste voz. El año pasado yo tuve la bendición, la oportunidad de escuchar un coro así. Hermanos. Un coro de, ¿qué le gusta? 5 gentes, 5 personas entonando ese coro. Con algunos músicos ahí. En escena no eran más de 20 personas. 20 personas, humanos terrenales como usted y como yo. Pecadores así igual como usted y como yo.
pero entonando esos coros, hermano, mire, yo terminé llorando. Y me decía mi esposa y me veían mis hijos, ¿qué tienes? Y yo no podía hablar. Creo que, ¿qué tienes? Y ya cuando pude hablar, le dije, es que es impresionante. Aún esto que es humano es impresionante. Ahora, ¿te imaginas lo que los pastores vieron y oyeron? Por eso no hubo lugar a dudas para ellos. Por eso después de esto, los pastores fueron a buscar al Mesías que había nacido. Porque ellos recibieron de viva voz el mensaje. Y además tuvieron el privilegio de escuchar los coros celestes. Imagínate, hermano. Qué bendición la que los pastores tuvieron al poder ver ese escenario celestial. Miles, millones de ángeles entonando al unísono. Gloria a Dios en las alturas. Impresionante. Pero por si fuera poco, lo más impresionante, lo más sobrenatural, lo más extraordinario, no se trató de que los ángeles interactuaran con los hombres, no se trató del coro celestial que los pastores fueron testigos, vieron y oyeron, sino lo más extraordinario, lo que le da sentido a todo eso que los pastores vieron, fue y es el mensaje que los ángeles transmitieron. Este mensaje tiene dos partes. La primera parte es cuando el ángel del Señor se les presenta y les dice, no temas, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Verso 10 y 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Dios anuncia el gran día de salvación. Antes de este día, hermanos, solo había profecías al respecto. Dios había hablado a través de profetas muchos años antes. Si somos estrictos en las profecías mesiánicas, desde que Adán y Eva fueron echados del huerto del Edén, ya Dios había profetizado la llegada del Mesías que iba a aplastar la cabeza de Satanás. Gloria a Dios, hermano. A Dios no le tomó por sorpresa lo que pasó en el huerto del Edén. Mire, a Dios no le toma por sorpresa nada. Y Dios anunció la llegada del Mesías. Pero hasta ese entonces solo habían sido profecías que no se habían cumplido. Pero que ahora, ante estos hechos, todas esas profecías, Isaías, Malaquías, Oseas, Jeremías, todas esas profecías tienen cumplimiento en esta escena. En ese momento en el que el Señor Jesús nació y fue puesto en el pesebre, y ahí con su madre y con su padre en la tierra, José y María, ahí en ese momento se cumplen todas y cada una de las profecías anunciadas ante la llegada del Salvador, del Mesías, el Cristo. Qué maravilloso es cuando una persona puede ser testigo del cumplimiento de una profecía. Es un hecho sobrenatural. Ver que lo que dice aquí la Escritura
y a través de tantos y tantos años, verlo cumplido, tal y cual como dice la Escritura, con puntos y comas. Ante ese escenario estaban los pastores. Y ante ese escenario también estamos nosotros, que creemos en Cristo Jesús. La otra parte del mensaje tiene que ver con lo que los coros celestes cantan. Y mire, estos coros deben de ser una muestra de los cánticos que nosotros debemos de elevar hacia el Señor. Los cantos que nosotros debemos de entonar deben de ser cantos que glorifiquen a Dios, pero que también, hermanos, tengan un sustento bíblico, un soporte bíblico. ¿Y a qué me refiero? Vean lo que declara aquí. No solo fue un canto de adoración como tal, loores a Dios solamente, no, sino que también tienen un mensaje, un sentido. Es muy raro hoy escuchar canciones que son supuestamente alabanzas, pero que no tienen un sustento y que no transmiten un mensaje y que no dicen nada, pero son sumamente populares. Este coro es una muestra de cómo tenemos que alabar al Señor, glorificándole, dándole la honra y la gloria a Él, pero también transmitiendo un mensaje con sustento de su palabra. Y este coro, escuchen lo que dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Dios, a través de este canto, a través de estos coros celestiales, a través de esta alabanza que es para Él, pero al mismo tiempo también nos revela un mensaje a nosotros. Fíjense lo interesante. Es un coro celestial que lo alaba, que le glorifica, pero que al mismo tiempo nos revela la intención de Dios para con la humanidad a través del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuál es esa intención? ¿Cuál es el propósito de la llegada del Mesías a la tierra? Dice la Escritura: traer paz. Alguien podrá decir, bueno, pues no se cumplió porque seguimos en guerra. Nada menos ahorita, mientras usted y yo estamos aquí escuchando este mensaje, Israel está envuelto en una terrible guerra. ¿No cumplió entonces el Mesías? Mire, claro que cumplió. El Señor trajo la paz a la tierra. Pero no es una paz, dice Él mismo, por voz suya, como el mundo la da. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como la del mundo. El Señor, cuando dice la Escritura acerca de la paz y cómo el Mesías viene a traer paz, tiene que ver con la paz entre Dios el Padre y tú y la humanidad, pero no en puño, no en manada, sino individual. Si hacemos ya un estudio más profundo acerca de la paz, vamos a ver que la paz es uno de los frutos del Espíritu en la vida del creyente. Pero mientras la persona no sea creyente, no va a experimentar la paz. Por eso sigue habiendo guerra, porque hay muchas personas que no tienen a Cristo en su corazón y viven en guerra, viven en conflicto, viven en pleito, viven en una condición de enojo constante,
mal amanece y ya están peleando, anochece y están peleando, y todo el tiempo están peleando. ¿Por qué? Porque no está Cristo en su corazón. Porque el Mesías, Cristo, trae paz al corazón del creyente. Él ha venido a hacer la paz entre nosotros los hombres y Dios. Vuelvo a citar que Dios estaba consigo, que Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo a través de Cristo. En Cristo se termina la enemistad que había entre Dios y el hombre. Entonces, el propósito del Señor es traer la paz, pero además de esto, manifestar buena voluntad para con los hombres. Mire, es muy triste ver y escuchar a muchas personas, desgracia tras desgracia, problema tras problema, dificultad tras dificultad en su vida. Y muchos de ellos creen o piensan que Dios es el causante de esas dificultades, de esos problemas, de esas desgracias. Muchos de ellos creen que Dios no tiene poder para ayudarlos a salir de esa condición. Muchos de ellos creen que Dios nos hace la vida de cuadritos, la vida imposible. Pero la Escritura nos declara de manera contundente que no es así, que Dios tiene buena voluntad para con nosotros. Ya lo dijimos, siendo nosotros enemigos de Dios, Dios tomó la decisión de construir un puente de salvación para que el hombre pudiera reconciliarse con Él, siendo enemigos, ahora ya siendo sus hijos, ahora ya estando en amistad, ahora ya estando en paz con Él. ¿No nos dará más bendiciones? Pues hermanos, ¿y en qué consiste esa buena voluntad? Mire, los evangelios están llenos de ejemplos de la buena voluntad de Dios para con nosotros. ¿A cuántos paralíticos sanó el Señor Jesús? ¿A cuántos leprosos nos dice la Escritura que sanó el Señor Jesús? ¿A cuántos enfermos? El apóstol Juan, antes de concluir el evangelio, dice que si escribieran uno por uno todos los hechos, todas las palabras, todas las cosas que Jesús hizo y dijo, todo, de manera detallada, dice, yo creo que no habría lugar en el mundo para guardar tanto libro. De ese tamaño, hermanos. Quienes piensan que Dios está en su contra es porque están separados de Él. Quienes piensan que Dios no les ayuda es porque están distanciados de Él. Quienes piensan que Dios les hace la vida de cuadritos es porque están distanciados de Él. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, nos rendimos a Él. Hermanos, la Escritura nos dice que nos hace miembros de su familia. Tenemos un lugar en la mesa. ¿O tú dejarías a tu hijo o a tu hija sin un lugar en tu mesa para comer? No, ¿verdad? Entonces, si tú has creído en Cristo Jesús, tú tienes un lugar en su mesa. Ojo, si has creído en Él, si has rendido tu vida a Él, si has puesto tu fe y tu confianza en Él. Si no, no.
Si no, no. Es un privilegio, hermanos, ser creyente, déjenme les digo. El que cree en Cristo Jesús, el que es de la fe en Cristo Jesús, hermanos, somos privilegiados. Mira que el Dios creador de todas las cosas, el Dios del cielo y de la tierra, el Dios que creó el universo, el Dios que sostiene, el Dios que da vida, el Dios que hace que la tierra fructifique, te dé un lugar en su casa, te dé un lugar en su mesa. Hermanos, eso es un privilegio. Entonces, esa buena voluntad la vemos también aquí en la tierra. El Señor Jesús hizo cantidad de milagros. Sanó a cantidad de enfermos, multiplicó los panes y alimentó a muchas personas. No solo las veces que nos lo narran los evangelios, tenlo por seguro, hermano, muchas veces ocurrieron esos milagros. Lo que nosotros vemos en los evangelios es solo una pequeña muestra para que creas. Yo soy de las personas que cree en lo que dice el apóstol. Si escribiéramos cada uno de los hechos así de manera detallada, hermano, no habría lugar en el mundo para tanto libro. Es que, hermanos, lo que el Señor hace es inconmensurable. Hay un salmo que dice que si yo declarare o si yo hablare de todas tus obras, no hay tiempo. Milagros, señales poderosas, trayendo bendición a las personas. Imagínate los leprosos que fueron sanados, los ciegos que fueron sanados, los paralíticos que fueron curados. Aquella mujer que tocó el manto del Señor Jesús. Aquel ciego que nació así y que el Señor Jesús hizo lodo con sus labios, con su saliva y con la tierra y se lo untó y fue y se lavó y vio. Imagínate, hermano. Pero no solo eso, yo estoy seguro, hermano, que Dios ha hecho cosas poderosas en nuestra vida, donde ha mostrado su buena voluntad para con nosotros, donde no teníamos posibilidad alguna, donde todo estaba en nuestra contra, y Dios obró mostrando su buena voluntad. No había posibilidades para que entraras a esa escuela y entraste. No había posibilidades para que conocieras a tal o cual persona y lo conociste. No había posibilidades para tal o cual trabajo y entraste a trabajar. No había razón alguna y Dios hizo que hubiera razón. Déjeme le comparto. No había razón alguna para que yo estuviera aquí compartiéndote el evangelio. No la había. Yo estaba ya en el mundo perdido en tantas cosas. Ni pensaba, ni interés tenía. No había razones, pues Dios hizo posible esas razones. Milagros, buena voluntad. Amén. ¿Te ha pasado, hermano? Que dices, híjole, no había razón alguna. Esto se suponía que no me iba a ocurrir a mí. Y te ocurrió. Y lo estás gozando. Y lo estás disfrutando. Y estás viendo la mano poderosa de Dios, que obra mostrándote
su buena voluntad. Pero además de los milagros, vemos también la buena voluntad mostrada en la enseñanza que el Señor Jesús nos da. Y es que cuando el Señor Jesús dice que Él es la luz del mundo, no lo dice de manera solo metafórica, no lo dice de manera solo como una imagen verbal para ilustrarnos algo, no, lo dice real. Jesús vino a traer luz, entendimiento, sabiduría, capacidad de comprender, capacidad de entender lo que está escrito en su palabra. La fe en Cristo nos permite entender su palabra. Fíjense, es muy interesante lo que ocurre porque dice la Escritura que la fe viene por el oír la palabra, ¿verdad? Pero a través de la fe entendemos su palabra. Y entonces, entre más leemos su palabra, nuestra fe, ¿qué? Va aumentando. Y entre más aumenta nuestra fe, más entendimiento vamos teniendo. Crecemos en conocimiento, en sabiduría. Y mire, hermano, de verdad, cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, no sé si a usted le ha pasado, usted comprende las cosas que Dios le muestra en su palabra y dice, ay, jole, ¿no? Y luego lo quiere compartir con alguien que no es cristiano, alguien que no es creyente, ¿y sabe qué va a pasar? Así de primero, no le va a entender. Como dicen, lo va a dejar en visto. No va a entender. Porque no tiene lo que usted tiene. Oremos para que las personas que están a nuestro alrededor, Dios les abra el entendimiento. Dios les dé esa capacidad de ver lo que aquí está escrito, de comprender lo que aquí está escrito. Entonces, lo que para el mundo está velado, lo que para los no creyentes no es accesible por su ignorancia, por las tinieblas, por su pecado, por tantas cosas, Dios lo hace claro, Dios nos lo revela, Dios nos da luz a través de la fe en Cristo Jesús. A través de la fe en Cristo Jesús. Cuando tú lees la palabra y la entiendes, no la entiendes porque seas sabio, no la entiendes porque seas bien inteligente, no la entiendes porque seas bien capaz. Que digas, ay, no, mira, soy privilegiado. Sí eres privilegiado, pero no por tus cualidades personales. Eres privilegiado porque Dios te ha permitido entender. Entonces, Dios muestra su buena voluntad para con nosotros en que Jesús es la luz del mundo. Dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Si tú sigues a Cristo Jesús en tu vida, hermano, tú no vas a andar en tinieblas. Tú vas a tener claridad espiritual. Fíjate bien, ¿eh? Claridad espiritual. Puede ser que haya momentos en los que decimos, Señor, ¿qué hago? Pero tienes que invocar al Señor. ¿Para qué? Para que Él te revele qué va a hacer. Pero ya no andas a ciegas. Entonces, Dios muestra su buena voluntad para con nosotros en los milagros, en el entendimiento de su enseñanza y por último, hermanos, lo más grande, lo más maravilloso. El amor de Dios mostrado en la cruz del Calvario. Vuelvo a repetir. Dios muestra su buena voluntad para con nosotros, lo dice el apóstol Pablo,
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es lo más grande, hermano. Eso es lo más maravilloso de esto. Que tú y yo vemos la buena voluntad de Dios para con nosotros de manera manifiesta en que Él abre la puerta para que nosotros, a través de la fe en Cristo Jesús, podamos entrar a su presencia. ¿Sabe qué ocurrió cuando Cristo Jesús murió en la cruz? Además de lo que el Señor Jesús dijo, consumado es. Consumado es. El Evangelio de Juan, capítulo 19, habla de eso. Consumado es, después de haber, el Señor Jesús le dieron algo de vinagre, y después de haber tomado ese vinagre, el Señor Jesús dijo, consumado es, exhaló y entregó el Espíritu y murió. ¿Qué fue consumado? El pago de tus pecados y de mis pecados ahí en la cruz. Y ese pago permitió, fíjate hermano, eso a veces lo pasamos por alto. El templo de Jerusalén estaba dividido en el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio. En el atrio era donde estaba el lugar de los holocaustos, donde estaba el sacerdote y sacrificaban y ofrendaban, quemaban la ofrenda. Y en el atrio era un patio enorme y ahí podían estar los hombres que traían sus ofrendas. Pero había otro lugar, el atrio de las mujeres, donde solo podían estar las mujeres. Pero las personas no podían entrar así como tal al lugar santo y al lugar santísimo. De hecho, solo los sumos sacerdotes podían entrar al lugar santísimo. Entre el lugar santo y el lugar santísimo había una especie como de velos o de cortinas, enormes, hermanos, pesadísimas. En el lugar santo había lo que se conoce como el candelero de los 7 brazos, la menorá, había los panes de la proposición y bueno, había varias cosas que servían para la adoración al Señor. Pero en el lugar santísimo había algo que simbolizaba la presencia real de Dios ahí en ese lugar. Y mire, el templo que nos narra el Señor Jesucristo cuando Él estuvo aquí en la tierra y en Jerusalén, no es el mismo templo que construyó Salomón. Ese templo fue destruido cuando el rey Nabucodonosor conquistó Jerusalén. Lo impresionante de ese templo, tengo que mencionarlo, es que cuando fue construido y fue concluido ese templo, Salomón consagró el templo. Y dice la Escritura que la presencia de Dios habitó en ese lugar santísimo. Entonces, el lugar santísimo representa la presencia de Dios, a la cual solo tenían acceso los sumos sacerdotes una sola vez al año. O sea, no era de que pudieran pasar y no. Era todo un ritual que se tenía que hacer de purificación para que el sumo sacerdote pudiera entrar al templo, al lugar santísimo. Y es muy interesante cómo ocurren estas cosas, cómo ocurrían, porque el sumo sacerdote tenía que entrar con una cuerda sujeta a su cintura, porque ¿qué tal que si el sumo sacerdote entraba y estaba en pecado y él no había sincerado delante de Dios? Entonces entraba a la presencia de Dios y lo fulminaba. Entonces lo tenían que sacar. ¿Sabe a quién sacaron así, pero vivo? Al papá de Juan el Bautista.
¿Sí sabía que el papá de Juan el Bautista era sumo sacerdote? Y entonces él entró al lugar santísimo y ahí le fue revelado que él tendría un hijo. Pero él era un hombre mayor. Oh, Dios es tremendo con esas cosas. Dios no lo limita a la edad del hombre. Y entonces él dudó, no creyó, y como no creyó, le fue cerrada su boca. Quedó mudo hasta que se cumpliera el día en que naciera su hijo. Entonces, cuando entra el papá de Juan el Bautista ahí al lugar santísimo, entonces, pues se oía ahí las campanitas que traía, pero le preguntaban y no contestaba. Y decían, híjole, ya se murió ahí adentro. Y entonces lo sacan y le preguntan, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? Y le trajeron una tablilla para escribir. Y escribió. El lugar santísimo representa la presencia de Dios en la tierra, a la cual solo tenían acceso el sumo sacerdote una vez al año, previo a un ritual de purificación. Cuando el Señor Jesús muere en la cruz y dice, consumado es, la Escritura nos declara que el velo del templo se rasgó, se partió en dos y dejó de haber esa barrera entre Dios y los hombres. No por nada la carta a los hebreos dice, acercaos confiadamente al trono de su gracia. Ya no hay barrera, ya no hay obstáculo, ya no hay velo, ya no hay muro, ya no hay impedimento para que el hombre se acerque a la presencia de Dios. Solo y únicamente a través de la fe en Cristo Jesús. Nada más. Por eso Jesús declara, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es lo que hoy celebramos. Eso es lo que debe de significar la Navidad. El nacimiento de Cristo, la buena voluntad para con los hombres. Todo lo demás que no corresponde a esto, hermano, es del hombre. Todo lo que no encaja con esto, hermano, es del mundo. Todo lo que no tiene que ver con esto está por demás. Hermanos, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar.